Bendiciones, hermanos. Es un gusto y un honor tenerles una vez más en esta bendecida noche de miércoles. En este momento le pido que disponga su corazón para alabar y para adorar a nuestro Creador. Cierre sus ojos en el lugar en donde está, levante sus manos y dedíquele una oración a nuestro Señor. Señor, en este momento nos presentamos delante de ti para encomendarnos. Te agradecemos, Señor, que nos des el privilegio de alabarte, de adorar tu nombre. Agradecemos, Señor, que nos dejes estar en un país de libre culto. Agradecemos, Señor, que nos hayas cuidado hasta este momento. Agradecemos tu bondad y tu amor que han sido buenos con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no has permitido que la muerte pase por nosotros, que la enfermedad pase por nosotros. Gracias, Señor, porque podemos decir que hasta este momento nos has ayudado. En este momento nos disponemos a alabarte y adorar tu nombre. Te entregamos cada parte de nuestra alabanza y cada parte de nuestra adoración y deseamos que sea de bendición delante de tus oídos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te adoramos, Señor. Te adoramos con todo nuestro ser. Hermano, ahí desde su hogar, disponga su corazón para entregarle una adoración a nuestro Abba, Padre. Una adoración que sea conforme a su corazón. Hoy cantamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad por la eternidad. Contigo siempre quiero estar, tu amor y tu verdad Por la eternidad, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará.
quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Con tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Con tus palmas, hermano, entrégale tu alabanza a nuestro Dios. Alabamos un Dios de milagros, amén. Tú haces milagros hoy como el día de ayer. Eres el mismo, no cambias, Dios de poder. Por siempre te alabaré, porque tú eres Dios vivo y haces maravillas. Tú haces milagros hoy como el día de ayer. Eres el mismo, no cambias, Dios de poder. Por siempre te alabaré, porque tú eres Dios vivo y haces maravillas. Tú haces milagros hoy como el día de ayer. Eres el mismo, no cambias, Dios de poder. Porque tú eres Dios vivo y haces maravillas. Que tu pueblo clame, el cielo declare, el Rey está aquí. Suena la trompeta, ángeles cantando, el Rey está aquí. Que su pueblo clame, el cielo declare, el Rey está aquí. Suena la trompeta, ángeles cantan, porque el Rey de gloria está aquí. Oh, oh, oh. Alabamos al gran yo soy, amén.
lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Yo declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Yo declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie
Bendiciones, hermanos, sean bienvenidos este miércoles de discipulado. Buenas noches. Buenas noches, hermanos, Dios les bendice. A nombre de los pastores Rafael y Tarea Rubalcaba, queremos agradecerles, hermanos, por estar conectados, hermanos. Y este es el tercer discipulado sobre el libro de los Salmos, y tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes. Damos gracias a Dios por ese privilegio también, desde luego. Y pues, hermanos, quiero poner este tiempo en las manos de Dios. Si me ayudan a orar, hermanos, les invito a que inclinen su cabeza, hermanos, y cierren sus ojos. Bendito Padre Celestial, en esta noche gracias te damos por la oportunidad de poder reunirnos, Señor, como familia para escuchar de tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú quien hables, que nosotros seamos un instrumento para ti, para que mis hermanos puedan escuchar de tu voz, de tu palabra, para que ellos lo puedan llevar a cabo en sus vidas y puedan ver bendición que tú das para cada uno de nosotros. Gracias te damos por este privilegio, mi Señor, en tu nombre poderoso, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues nos tocó a nosotros compartir este estudio, y es sobre el Salmo 40, hermanos. Este salmo consta de 17 versículos, hermanos, y lo que hicimos nosotros es dividirlo en 6 capítulos. ¿Para qué, hermanos? Para poder escudriñar más a fondo cada uno de estos versículos, hermanos. Y bueno, pues el Salmo 40, hermanos, es uno de los últimos salmos mesiánicos, y se llaman de esta manera, hermanos, ya que fueron citados así en el Nuevo Testamento, pues presentaban señales claras para la identificación del Mesías. Encontramos aquí que mediante la revelación del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo celebra en alabanza, agradecimiento, la resurrección y el triunfo y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Además, aquí notamos una ligera continuidad con el salmo anterior, que es el Salmo 39. Hay ciertos historiadores que dicen que este salmo expresa la experiencia de David sobre la huida de Absalón. El siervo David viene a hacer la voluntad de Dios. Este salmo, hermanos, tiene simplemente por título al músico principal, Salmo de David. Este salmo que Dios le entregó a David pudo ser probablemente por la liberación de David de toda la larga experiencia de sufrimiento y hecho de que fue traído también a su coronación. En este primer capítulo, hermanos, consta de los 3 primeros versos. Vemos aquí los benditos resultados de una espera paciente en el Señor, hermanos. Estos 3 primeros versos nosotros le dimos por título Proclamando una alegre liberación. Dice en el verso 1: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí. Hermanos, la idea de que David esperara en o para el Señor ha sido muy común, especialmente en los salmos. Podemos ver en el Salmo 25, versículo 5, se los leo, dice: Encaminé en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. También vemos en el Salmo 37, versículo 7, que dice: Guarda silencio ante Jehová, espera en él. En ese mismo capítulo 37, versículo 9 dice: Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Estos salmos, hermanos, habla David de una espera, pero a diferencia de estos salmos, el Salmo 39, versículo 7 dice: Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. David esperó en el Señor sin obtener respuesta inmediata, hermanos, pero notamos en el Salmo 40 la respuesta es declarada, pues David confiesa: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, esperar es una realidad de la vida cristiana, hermano, de nuestras vidas. A veces Dios contesta nuestras oraciones, hermanos, y a veces en otras ocasiones nos hace esperar
ante la respuesta. Dice David: he esperado pacientemente, el cual usó el uso repetido de la palabra denota que David esperó con diligencia y firmeza, paciencia y perseverancia, hasta que Dios le pareciera ayudarle. El tema de esperar, expuesto en el Salmo 37, ha tenido su dolorosa aplicación en el Salmo 38 y 39. A veces, cuando llegan los tiempos difíciles, nos sentimos paralizados, impotentes, débiles y hasta preocupados. Pero hermanos, nosotros debemos hallar nuestras fuerzas en Dios, pues su poder nunca flaquea, hermanos. Como muestra, nosotros tenemos el resultado triunfante en el Salmo 40. Y dice el siervo David: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La palabra inclinó, hermanos, tiene sentido de Dios inclinándose abajo hacia David en su aflicción, quitando cualquier distancia percibida entre el Señor y su siervo, entre el cielo y la tierra, hermanos. Cuando David supo que Dios oyó su clamor, él tuvo confianza de una favorable respuesta, hermanos. Yo me imagino a David muy alegre, porque él sabía que su respuesta venía pronto y era favorable, hermanos. La espera paciente resultó en el sentido del cantor de que Jehová se estaba inclinando sobre él y escuchando su clamor, como cuando tenemos la atención de alguien y esa atención tenemos una respuesta inmediata. Es como cuando tenemos a un niño, a nuestro hijo, insistiéndonos por algo, y hasta que tiene nuestra atención, tiene también nuestra respuesta. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre la peña. Hermanos, estos fueron más beneficios hacia David, mientras él pacientemente esperaba, hermanos. Pues esperó en Jehová. Dios le libró de una crisis presente, hermanos, la cual era como un lodo cenagoso. O sea, imagínense, hermanos, que es estar en medio de un lodo cenagoso. Es como, no sé, me imagino que es como intentar salir y se hunde más. Entre más intente uno salir, más se hunde. Pero dice, la cual era un lodo cenagoso, y le colocó a un lugar mejor y más seguro. Dice, enderezó mis pasos, y la oración de David por la liberación fue contestada y favorablemente, hermanos. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Hermanos, este es otro beneficio que David obtuvo al esperar en el Señor. Su liberación trajo una alabanza espontánea, un cántico nuevo que salió de Dios mismo. Dios inspiró cantos y palabras de alabanza. Esto casi suena como algo egoísta, ¿no? Un servicio egoísta, hermanos, para interés propio. Pero cuando entendemos qué bueno y correcto es para la criatura alabar al Creador, qué bueno es para el redimido bendecir al Redentor, y qué bueno es para el liberado entonces dar alabanza al libertador. Entonces, hermano, entendemos que tiene sentido todo esto. Estamos agradecidos que Dios nos dio la habilidad para poder alabarle. Es posible que este salmo fuera el cántico nuevo que Dios le puso en la boca a David, hermanos, a su siervo afligido. Que Dios siempre convierte a este cantor, hermanos, a David, como su favorito, pues él siempre le agradecía de todo esto, ya que el secreto del canto siempre está en esperar a Dios, hermanos, en hacer la voluntad de Dios, y por medio del sufrimiento el resultado siempre es la liberación, y la liberación trae también como resultado la creación de un cántico. Hermanos, también vemos esto mucho. Vemos en el siguiente versículo que dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Este es un beneficio más de la espera paciente de David por el Señor. La liberación y la bendición que vino de ello era un testimonio efectivo para los demás. Es como cuando nosotros estamos en una situación muy difícil. ¿Qué es lo que ven las demás personas? A lo mejor nos ven desesperados, angustiados, pero inmediatamente vino la respuesta de Dios y nos saca de eso. Eso es un testimonio que tenemos hacia los demás, hermanos. Dice también,
confiarán en Jehová. Hermanos, el confiar en el Señor es la evidencia y más aún la esencia de la salvación, hermanos, de aquellos verdaderos creyentes, hermanos, que creyeron y evidentemente son redimidos del dominio del pecado y de Satanás, indiscutiblemente, hermanos. Amén. Bueno, pues el siguiente capítulo, hermanos, comprende 2 versos. Estos versos le llamamos confiando en el Dios que piensa en su pueblo. Versículo 4, si me acompaña, del Salmo 40. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Versículo 5 dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Hermanos, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Amén. Este es un pensamiento, hermano, natural del hombre, de un hombre fluyendo a través del Espíritu Santo, hermanos. Aquí vemos que David acababa de experimentar una liberación, una ayuda de Dios. Él sabía que por experiencia que le daba la vida, él podía confiar en Dios. Mostraba que por esperar pacientemente en el Señor, él era una persona, un hombre bienaventurado, hermanos. Un hombre puede ser tan pobre como Lázaro, hermanos. Puede ser tan odiado como Mardoqueo, tan solitario como Elías. Pero mientras su mano, hermanos, su mano de fe pueda asirse a la de Dios, será un hombre bienaventurado, hermanos. Puede llamarse bienaventurado, pues son hombres que confían en Dios. Pero el hombre más rico, hermanos, el hombre más próspero que no tiene fe, hermano, ese hombre es maldito, sea quien sea, hermanos. Bueno, dice, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. David conectó la confianza que tenía en Dios con la conducta moral, hermanos. Y esto le dio la habilidad de discernir y juzgar el carácter de otros. Quizás, hermanos, David tuvo una crisis y lo llevó a no respetar a los soberbios, hermanos, o a aquellos que se desviaban tras la mentira. Quién sabe, ¿verdad? Probablemente por eso escribió esto. Y dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos. David bendijo a Dios como el hacedor de muchas obras maravillosas y por sus pensamientos hacia su pueblo. David sabía que Dios pensaba en él y en su pueblo, y pensaba en ellos favorablemente. De otra manera no hubiera una bendición en esos pensamientos, hermanos, porque el pasado está lleno de milagros, de sus maravillas. El futuro está lleno de planes, de sus planes perfectos. Esta es la fuerza de los pensamientos hecho palabra, hermanos. En el Salmo 8, versículo 4 dice: David se preguntaba, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Hermanos, él consideró la grandeza del universo y estaba asombrado que Dios pensara en el hombre. Allí surgió la idea del salmista David y se sorprendía, ¿no? En que, pues, ¿qué es el hombre para que Dios piense en su pueblo? El salmista se dio cuenta que Dios era el creador del universo. En cambio, los pensamientos del hombre son pensamientos muy pobres, son pensamientos débiles, de una cabeza vacía, hermanos. Por eso, cuando el salmista se da cuenta que Dios piensa en su pueblo, es la mente gigantesca de Dios, el cual enmarcó el universo, hermanos. Y ese Dios está pensando en mí, en mi esposa y en ustedes, desde luego, hermanos. Los pensamientos de Dios son para con nosotros maravillosos, dice, y son pensamientos de bien y no de mal, hermanos, porque muchos son las bendiciones que nosotros podríamos contar, y como dice la palabra, ¿no? Imposible enumerarlas, porque tantas bendiciones que nos ha dado, hermanos. Bueno, dice, bienaventurado el hombre.
Bueno, pues eso es parte de la bienaventuranza, hermanos, el poder contar de esas maravillas. Amén, hermanos. Bueno, pues dice el capítulo 3, que comprende los versos 6 y 8, dice: este capítulo lleva por nombre La llegada del siervo. Como les había comentado, hermanos, desde el principio, este salmo es un salmo mesiánico, y se llama de esta manera ya que fueron citados porque presentaban señales claras de la identificación del Mesías, hermanos. Eso es muy importante, porque aquí notaba en algunos versículos la identificación del Mesías, como lo dice en el versículo 6. Si me acompaña, hermanos, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. David entendió que en un sentido relativo, Dios no quería sacrificio de animales, hermanos. Dios quería redención, quería siervos dispuestos, hermanos, a hacer su voluntad. En el Salmo 40, que estamos estudiando, en este versículo 6 se mencionan 4 tipos de ofrendas, hermanos. Es el sacrificio, ofrendas hechas con sangre; la ofrenda, ofrendas hechas sin sangre; holocausto, ofrendas de consagración total; y la expiación, ofrendas para expiar el pecado. Hermano, ¿qué es lo que le agrada a Dios en lugar de un sacrificio? ¿Se lo ha preguntado? Esto fue la incógnita, desde luego, para el predecesor de David, el rey Saúl, pues ofreció bien los sacrificios. Lo que no hizo bien fue el obedecer a Dios, como lo dice en el libro Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, si me acompaña. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra, hermanos! Dice que fue desechado para que no sea rey. Hermanos, esto finalmente fue cumplido en el Hijo de David. Jesús vino y fue perfectamente obediente, hermanos, y su obediencia cuenta para con nosotros, pues fuimos redimidos gracias a nuestro Señor Jesucristo, a lo que hizo en la cruz. Dice: has abierto mis oídos. En lugar de sacrificio de animales, Dios quiere siervos que puedan oírle a Dios y rendirse a Él, así como un siervo voluntariamente se rinde a su amo. En este caso David tal vez se refería a la costumbre de hacer un siervo, de acuerdo al libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 5, si me acompaña al 6, dice: y si el siervo dijere: yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Hermanos, el texto del Salmo 40 describe que has abierto mis oídos, así dice tal cual. Algunos predicadores tienen esto como evidencia que el salmista había tenido algo más en mente que solo la ceremonia para el siervo, más que simplemente abrir la oreja y obedecer. Es mejor tener la expresión de David como una total redención, más allá de lo que demandaba la ley, como si dijera: Señor, toma mis oídos, toma todo de mí y
haré tu voluntad. Ahora, si nos ponemos a pensar más en esto, en esta ceremonia y todo esto, ahora tiene más sentido la ceremonia del libro de Éxodo de 21, del 5 al 6, para la expresión has abierto mis oídos. Parece equivalente a me has hecho obediente, así como está escrito en el libro de Isaías 55, en donde dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Gloria a Dios, hermanos. Hay que abrir los oídos a Dios y ser obedientes a lo que Dios nos ordena, hermanos. Dice: has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. La redención de David hacia Dios fue un ejemplo maravilloso e impresionante, hermanos, pero él únicamente fue la pequeña sombra, hermanos, de la sumisión definitiva hecha hacia Dios por parte del Mesías, de Cristo Jesús, como lo cita en el libro de Hebreos 10:5, que dice que concuerda con el Salmo 40, versículo del 6 al 8. Esta es una profecía notable, hermanos, y maravillosa de la obra de Jesús. Muestra la insatisfacción definitiva de parte de Dios hacia los sacrificios de animales, mirando hacia el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que es holocausto y expiación, no has demandado. También muestra que Dios Hijo vino en cuerpo preparado. En Hebreos 10:5 dice: por lo cual, entrando a este mundo como hombre, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo. ¿Qué cuerpo? De nuestro Señor Jesucristo. Muestra al público una abierta venida del Mesías a este mundo. Es como si Jesús dijera: he aquí, aquí estoy. Es como si dijera: yo soy aquel y aquí he venido. Muestra al Mesías como un gran tema de las escrituras hebreas, hermanos. Dice: en el rollo del libro está escrito de mí. ¿De quién? Pues de nuestro Señor Jesucristo. Muestra la dedicación del Mesías hacia la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Muestra el amor del Mesías y el obedecer la palabra de Dios. Tu ley está escrita en medio de mi corazón. Holocausto y expiación no has demandado. Hermanos, esta palabra es notable, que todos los holocaustos y expiaciones, los cuales eran considerados como de una naturaleza expiatoria o de purificación, ofrecidas bajo la ley, solo son enumerados por el salmista, mostrando que ninguno de ellos, ni todos ellos, hermanos, podían quitar el pecado, hermanos, podían lavar el pecado, borrar ese pecado, y que el gran sacrificio de Cristo era el único que podía hacerlo, hermanos. Entonces dice: he aquí vengo. Pareció hablar como un siervo contestando el llamado de su amo y dando a entender su disposición para obedecerle, hermanos, en cuyo sentido puede acomodarse a David. En el rollo del libro está escrito de mí. En un sentido mucho menor, David pudo decir esto de sí mismo, hermanos. Ya estaba su ascenso al trono de Israel, estaba profetizado, hermanos, mucho tiempo antes de que él estuviera en el trono, estaba profetizado. Pero cualquier cumplimiento de esto en David es una sombra pequeña, hermanos, a su sorprendente y perfecto cumplimiento en el Hijo de David, en Jesús el Mesías, hermanos. Amén. Él, el hacedor de la voluntad de Dios, dice: tu voluntad, el hacer tu voluntad me ha agradado. De nuevo, en un sentido mucho menor, esto fue cierto de David, pues hizo la voluntad de Dios, pero el hombre, conforme al corazón de Dios, pudo dar cumplimiento. Desde luego sí lo pudo dar, pero también está el cumplimiento del Mesías, del Hijo de David, Jesús, que él hizo la voluntad del Padre, porque estaba escrito como lo dice en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 34, dice: el hacer tu voluntad me ha agradado. Jesús no hizo la voluntad del Padre, sino que Él se deleitaba en ello, hermanos. Desde la eternidad, Él deseaba la obra puesta delante de Él en su vida humana. En su vida humana fue restringido hasta que alcanzó el bautismo de la agonía, en el cual Él magnificó la ley, y aún en el mismo Getsemaní
estando ahí como hombre, hermanos, Él escogió hacer la voluntad del Padre. Amén. Y puso a un lado su voluntad, porque recordemos cómo oró al Señor. Dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Gran ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo. El hacer, también dice en el Salmo 40, el hacer. Hermanos, fue Jesús quien hizo la obra del Padre. Del Padre era la voluntad, desde luego, hermanos, pero Él no la hizo. Fue Jesús quien la hizo, quien la llevó a cabo, quien la trajo, quien la llevó detrás del velo y la colocó como una ofrenda aceptable, una ofrenda de mérito a los pies de nuestro Padre complacido. La obra entonces está hecha, está consumado es, dice la palabra, ¿no? No debemos de intentar ni siquiera de llevar a cabo, no podemos hacer nada, hermanos, que podamos hacer aquello, que podamos comparar aquello a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esto estaría incompleto, hermanos. Dice: tu ley está en medio de mi corazón, así dice el Salmo. Dios no busca hombres y mujeres, hermanos, que lo obedezcan de mala gana, hermanos, ni con vacilación o resentimientos. Él busca hijos, hermanos, que se deleiten en obedecerlo, que disfruten el cumplimiento de sus mandatos, porque saben que a eso le agrada a Dios. La ley de Dios está en los corazones buenos de hombres que quieren vivir y morir haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Bueno, hermanos, pues le cedo el capítulo 4 a mi esposita amada. Amén. Y así dice en el capítulo 4, versículos del 9 al 12, en donde habla de la proclamación pública de las buenas nuevas y bendición de Dios. Y dice: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová. Tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Aquí dice, hermano, he anunciado justicia en grande congregación. David dijo esto para asegurar a Dios, que había glorificado a Dios entre su pueblo. Esto era parte del cántico que llegó de su liberación. David no refrenaría sus labios para ofrecer esta alabanza. En el versículo 10 dice: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. La justicia de Dios era evidente, tanto en las palabras como en las acciones de David. No era puesto en un lugar secreto que no tuviera conexión en él, como él vivía en realidad su vida. Y dice en el versículo 10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. No retengas de mí tus misericordias. Aunque David alabó a Dios por la liberación pasada y presente, él no presumiría sobre el futuro. Él se mantuvo a sí mismo en una humilde oración y delante de Dios pidiendo por una constante provisión de sus misericordias. No es difícil el ver esto como una oración de Jesús al Hijo de David mientras vivió sobre esta tierra. Él lo hizo como un hombre en constante dependencia sobre su compañerismo y perfecta comunión con Dios y con el Padre. Me han alcanzado mis maldades. David necesitaba esa constante provisión de misericordia, bondad y verdad, porque conocía sus propios pecados. Le pidió a Dios que no lo dejara con muchos pecados, sino que le librara con misericordia, pues había dicho que sus maldades habían aumentado más que los cabellos de su cabeza.
En el capítulo 5, versículos del 13 al 15, aquí nos habla del ruego por liberación. Y dice: quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Los que buscan mi vida para destruirla, vuelvan atrás y avergüéncense. Los que mi mal desean, sean asolados en pago de su afrenta. Los que dicen, ea, ea. Aquí en esta parte dice: quieras, oh Jehová, librarme. Dice que a pesar de sus muchas iniquidades, David pudo y descansó en el Señor por liberación. Él con habilidad realizó la petición, no solamente pidiéndole a Dios para que le librara, sino pidiéndole a Dios que se agradara en su liberación. Él pudo pedir con audacia, ya que él creía que era consistente con el agrado que tenía Dios. Hermanos, podríamos tomar este principio y aplicarlo a muchas de nuestras peticiones. Como un ejemplo podríamos decir: agrádate, oh Señor, para perdonarme. Agrádate, oh Señor, para corregirme. Agrádate, oh Señor, para proveerme. Agrádate, oh Señor, para sanarme. Agrádate, oh Señor, para guiarme. Agrádate, oh Señor, para bendecirme. No debe de sorprendernos que el Salmo comienza con una alabanza triunfante y luego desesperadamente pide ayuda. En el versículo siguiente dice: Jehová, apresúrate a socorrerme. Aunque David realizó su petición con habilidad, también fue hecho con urgencia. David entendió que la ayuda que se demoraba mucho era lo mismo que una ayuda que estaba negada. Y a continuación decía: sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Esta era la ayuda que David buscaba. Dios con gracia ya le había librado. Lo vimos en este mismo salmo en los versos 1 al 3, pero la amenaza permanecía. David oró que Dios deshonraría a sus enemigos y les causaría estar confundidos. En el siguiente versículo dice: los que me dicen, ea, ea. Hermano, ante cualquier situación no estamos solos. Y si alguien persigue a Cristo o a su pueblo, hermano, es mejor que esa persona tenga cuidado, pues Dios con seguridad vengará a sus propios elegidos. En el siguiente capítulo nos habla acerca de la alabanza con otra petición. Es el verso 16 al 17. Capítulo 6, verso 16 al 17. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. En este versículo, en donde dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, David llamó al pueblo de Dios a que estuvieran alegres en él y decir siempre: Jehová sea enaltecido. Amén. David pensó que alabar a Dios era para magnificarle. Esto es hacerlo más grande de lo que él lo percibía. En el siguiente versículo, hermanos, dice: y digan siempre los que aman tu salvación. A alguno pudiera pensar que el amor propio por sí mismo no debería hacer amar la salvación, pero lo aman porque es suyo. Es el carácter de un santo consagrado el amar la misma salvación, no como suyo solamente, sino como parte de Dios, siendo Dios quien lo salva. Amén. En el siguiente versículo, hermanos, dice: aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. En este versículo, amados hermanos, David de nuevo apela a Dios
para ser su ayuda y libertador. Y necesitaba que Dios lo hiciera sin tardanza. Él clama. Sí, amén. Él clama. Estoy afligido y necesitado. Su alegría se halla en alguien más, en Dios. Él mira lejos de sí mismo hacia las consolaciones, las cuales el propósito eterno preparado para él. Afligido yo y necesitado, con tal padre y tal amigo, la pobreza se vuelve riqueza y la debilidad misma es fuerte. Amén. Jehová pensará en mí. Hermano, Dios pensó en ti y aún sigue pensando en cada uno de nosotros. El Padre piensa en sus hijos, el Padre piensa en cada uno de nosotros. Es Él el gran juez pensando en los justificados. Hermano, Él piensa en ti. Tú puedes comprender que cada pensamiento que tenemos, el Señor lo conoce. El Padre Eterno piensa en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, hermanos, pues hasta aquí termina este salmo. Y como conclusión, podemos decirles, hermanos, que nuestra paciencia para recibir una respuesta de parte de Dios se basa en nuestro clamor hacia Él. Si clamamos constantemente, podemos esperar su respuesta. Muchas personas se cansan de esperar, se debilitan y dejan de creer que Dios tiene algo bueno para ellos. Piensan que tal vez Dios ya no responde. Pero este salmo nos demuestra que debemos esperar pacientemente. Porque la fe también es perseverancia. Dios es bueno y responderá. Pero si somos impacientes, podemos equivocarnos, buscando tener esperanza en cualquier otra cosa. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas o estado en circunstancias difíciles y acudimos a otras personas? No vamos hacia el Padre, no nos hincamos y nos arrodillamos y le decimos, Señor, ya no puedo con esta circunstancia. A veces hasta somos burlas de las personas. Todo lo que hagamos debe de estar basado en nuestra fe. Nuestra fe crece y es aprobada mientras esperamos. Esperar pacientemente es una declaración de nuestra confianza y aparte es un fruto del Espíritu Santo. Esto no significa que no debemos de tener una actitud pasiva en cuanto a nuestras responsabilidades. Nuestra parte es actuar en fe, obrar en lo que creemos conveniente, pero sabiendo que el Señor, quien es el que nos bendice, siempre estará respaldando nuestras acciones. Amén. Podemos tener acciones sin fruto porque no proceden de la verdadera fe, pero si nos esforzamos poniendo primero la obediencia en el Señor, el camino que tomamos lo encontraremos con un rumbo conveniente, hermanos. Y esto dará frutos de paz y bendición duradera. Amén. Hermanos, pues bueno, queremos agradecer por la disposición que han tenido para con este estudio, hermanos. Queremos dar también gracias a Dios porque pues es su palabra la que es expuesta y que dé fruto, hermanos, que dé fruto en cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, pues quiero orar por sus diezmos, por sus ofrendas, pero antes quiero que leamos una pequeña porción de la Biblia para respaldar esto. Sí, dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 6. Allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños. Allí en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los sabrá bendecir. Amén. Bueno, hermanos, pues oramos por los diezmos, las ofrendas, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza. Padre Celestial, gracias te damos por la palabra que nos acabas de dar. Fue expuesta, fue enviada y yo te pido que sea una semilla sembrada en los corazones de mis hermanos, así también para mi vida y la de mi familia, Padre. Que haga un fruto tan grande, mi Señor, que sea agradable ante ti, mi Señor. También te doy las gracias, Padre, por los diezmos, las ofrendas de cada uno de mis hermanos.
te pido que sea de bendición, Señor Padre, para nuestros hogares, que sean bendecidos nuestros hogares también, nuestros negocios, nuestros trabajos, Padre, y aquellos que no tienen, Padre, tú les proveas de un trabajo, Padre, para que ellos puedan sembrar en tu tierra, mi Señor. También te doy las gracias, Padre, por tu palabra que nos acabas de dar, y que en nuestros corazones esté el querer como el hacer, Padre. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues nos despedimos, hermanos, agradeciendo su atención, y primero Dios, nos vemos el domingo. Bendiciones, hermanos. Gracias, buenas noches.